Iniciamos esta tercera semana de actividades. Como lo habíamos programado, continuamos con el análisis de la Ley de Seguro Social. En la semana 2 estuvimos viendo los primeros 39 artículos, en el cual hablaba prácticamente de las obligaciones, de los derechos de los patrones, así como ciertas diligencias que tendrían que hacer los patrones. A partir de la semana 3, esta y la siguiente, la semana 4, pues vamos a analizar de manera más profunda en qué consiste cada una de las ramas del Seguro Social. Particularmente en esta tercera semana de actividades vamos a analizar dos ramas. La rama del seguro de riesgo de trabajo y la rama de enfermedades y maternidad. Y bueno, entramos de lleno a tema. En los artículos 41, 42 y 43, pues se trata de definir, de establecer correctamente qué es un riesgo de trabajo, qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad de trabajo. El artículo 41 dice lo siguiente: riesgo de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. Creo que eso es claro. El artículo 41 define qué es un riesgo de trabajo. La pregunta expresa: ¿qué es un riesgo de trabajo? Son los accidentes y enfermedades producto de nuestro trabajo. Así de simple. Ahora, en el artículo 42 se define qué es un accidente de trabajo. Y dice, artículo 42, se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior o la muerte producida repentinamente en ejercicio con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo que dicho trabajo se preste. También se considera accidente de trabajo el que se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo o de este a aquel. El artículo 42, cuando define qué es accidente de trabajo, creo que queda muy claro al decir que tiene que ser una lesión. Hay sangre, hay una quebradura, es algo que perturba tu funcionamiento orgánico de manera inmediata o posterior. Inclusive que puede ser tan grave que mueras. Ahora, eso queda claro. Lo que sí hay que puntualizar, dice que accidente de trabajo puede ser incluso cuando uno se traslada de su casa al trabajo y viceversa. Y aquí sí tendremos que puntualizar algo. Me adelanto un poco, pero para que algo sea riesgo de trabajo, accidente o enfermedad, necesariamente, ¿sí?, el seguro social tendría que, bueno, cuando ocurre un accidente o una enfermedad de trabajo, primeramente el trabajador acude al hospital, a la atención médica. Ahí el médico le pregunta de por qué o a qué se debe el accidente o la enfermedad que está presentando, y en ese momento levanta pues un formato. Ese formato donde el doctor redacta la patología que presenta el trabajador, lo debe llevar el trabajador, así opera, al patrón. Y hay un apartado en ese formato donde el patrón debe de poner con puño y letra cuál fue la causa, el accidente o la enfermedad. Y lo llena, se firma, se sella y el trabajador lo regresa al seguro social. Y al seguro social, con la información que le dio el trabajador, más la información que le dio el patrón, se envía a un comité y se determina si hubo accidente o enfermedad de trabajo o no. Eso es sumamente importante, ¿sí? ¿Y por qué digo lo siguiente? Porque en el caso de un accidente de trabajo, sí, es un accidente, pero hay ciertas limitaciones. Tendríamos que considerar el tiempo de traslado de mi domicilio al trabajo. Si es, no sé, consideremos que si voy en vehículo o si voy en camión o si voy en bicicleta, si voy en moto, hay un periodo de tiempo en que yo tendría que trasladarme. Si obviamente dice que mi trabajo está, no sé, imagínense ustedes, está 4 cuadras caminando, llego. 4 cuadras caminando, quizás sean 10 minutos. Y de repente yo entro a las 8 de la mañana y el accidente es a las 9 de la mañana. ¿Sí? Y dice, argumenta el trabajador que se transportaba de su casa al trabajo, pero pues duró 1 hora caminando, es ilógico. Entonces, son puntos que tendremos que considerar a la hora de hacer un dictamen o poner nuestro dictamen en el formato de riesgo de trabajo. Y viceversa, también cuando yo salgo de mi trabajo a mi casa, también considerar el tiempo de traslado.
No necesariamente, porque imagínense ustedes, yo salgo de mi trabajo a las 4, pero antes paso por mi hijo a la escuela y no sé, vengo llegando a mi casa a las 7 de la noche y a cuarto para las 7 me ocurre un accidente, me caigo del camión, algo sucede. Pues eso ya no es un accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque ya pasó el tiempo prudente en que tú te desplazarías de tu casa, perdón, de tu trabajo a tu casa. Entonces hay que considerar todos esos fenómenos. Ahora, cuando hablamos del artículo 43, dice, enfermedad es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Federal del Trabajo. Ok, se supone que una enfermedad de trabajo, y aquí hay que clarificar que en la Ley Federal del Trabajo hay un apartado o algunos artículos donde hay una tabla de diversas enfermedades que puede ocurrir al trabajador con motivo del trabajo. Como bien lo dice aquí, quizás una enfermedad no se presenta de manera rápida como un accidente inmediata, como diría en un accidente. Quizás tengan que pasar muchos años el estar expuestos a tu tipo de trabajo para que se presente la enfermedad. Aquí en Ciudad del Carmen, ¿no? Ya no hace un auge, pero en su momento había muchas empacadoras de camarones. ¿Sí? La gente que trabajó en esas empacadoras presentó problemas de artritis en los dedos y que después demandó a esas fábricas o esas empacadoras. Eso pudiese ser, ¿no? O tanta gente que está trabajando en plataforma y que de repente ya genera ciertas distorsiones en la realidad, que de repente mareos o no sé, alguna enfermedad que presente, pero producto del tipo de trabajo se puede generar o puede considerarse como una enfermedad de trabajo. ¿Sí? Continuemos. El artículo 45 dice, la existencia de estados anteriores tales como discapacidad física, mental o sensorial e intoxicaciones o enfermedades crónicas no es causa para disminuir el grado de la incapacidad temporal o permanente ni las prestaciones que correspondan al trabajador. Aquí está muy claro, pero aquí tendríamos que hacer un análisis de que urge una reforma a este artículo. ¿Y por qué lo digo? Parte de los programas que crea el gobierno federal, y quizás también algunos del estado, pero más del tipo federal, es que las empresas sean inclusivas. ¿Qué significa esto? Que en nuestros centros de trabajo a los patrones acepten a personas con capacidades diferentes. Pero sabemos que una persona con capacidades diferentes está más propenso a ocurrir accidentes. Y aquí me dice muy claro que el artículo 45, que si yo meto a alguien que tiene discapacidad físico, mental, sensorial, intoxicación o enfermedades crónicas, dice que para ellos es es un riesgo sería un riesgo de trabajo, no por el hecho de que yo lo contraté y estaba enfermo, que estaba más propenso, me van a quitar un grado de responsabilidad, no me quitan absolutamente nada, ¿sí? Entonces, pues si yo sé que el Seguro Social no me va a apoyar porque estas personas tienen más propensión a enfermarse o a tener accidentes, pues ¿qué voy a hacer como patrón? Mejor niego la entrada a gente que tenga estas problemáticas. Entonces, por eso es que yo comento que debemos hacer rápidamente una reforma para que, ok, gobierno federal, yo te apoyo, yo meto a gente que tengan estos tipos de enfermedades o discapacidades, pero también considera que están propensos a riesgo de trabajo y que hay algún tipo pues, de disminución en responsabilidad. Artículo 46. Dice, no se considera para el efecto de esa ley riesgos de trabajos los que sobrevengan por alguna de las causas siguientes. Ok, pues fíjense que tenemos de todo tipo de trabajadores en la empresa que con tal de no trabajar, con tal de obtener un beneficio económico, porque tengan una situación problemática, la gente a veces crea situaciones de riesgo de trabajo. Y si se comprueba, aun cuando haya tenido un accidente o una enfermedad, no se va a considerar como riesgo de trabajo. ¿Como cuáles? Aquí lo dice muy bien. 1. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez. Hay ciertos sectores de trabajo, como ejemplo los trabajadores de la construcción, albañiles, peones, que es relativamente se ha normalizado que ellos estén trabajando y tengan una botella de licor, que tengan cervezas y que bajo el influjo de bebidas embriagantes estén trabajando. Por supuesto, estas personas están mucho más propensas a que le ocurran accidentes o enfermedades. Bueno, si le ocurriera un accidente a estas personas, no se considera riesgo de trabajo.
se considera una enfermedad no profesional. 2. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajo bajo la acción de algún psicotrópico, narcótico, droga relevante, salvo que exista prescripción escrita por médico titulado el que el trabajo hubiera exhibido y hecho el conocimiento del patrón anterior. Básicamente este es muy similar al número 1. Así como hay personas que tienen, que yo le decía que en la área de construcción es muy común que estén tomando, también hay ciertos tipos de trabajo que pues necesitan estar consumiendo marihuana, cocaína, para aguantar el ritmo de trabajo tan fuerte que a veces demanda el tipo de trabajo. Y si fuese el caso y en esos momentos el que estén drogados les ocurre un accidente, tampoco se va a considerar como riesgo de trabajo. 3. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad o lesión por sí sola, o de acuerdo con otra persona. Insisto, a veces tenemos tantos problemas económicos que sabiendo un poco de ley de federal del trabajo en este caso, sabemos que si perdemos una parte del cuerpo, pues nos van a tener que indemnizar. Créanme que ha sucedido que gente se deja cortar un dedo, se deja cortar una oreja, se deja cortar un brazo, una pierna, con tal de que lo incapaciten y reciba una indemnización. ¿Sí? 4. Si la incapacidad o siniestro es resultado de una riña o intento de suicidio. Es muy común que los trabajadores cuando están enojados o te pelean dentro de la empresa dicen, bueno, ¿sí? Aquí no nos podemos pelear, pero vamos a la calle. Ahí sí podemos, ¿no? La ley federal del trabajo es muy clara en esta parte. Dice que los trabajadores no pueden agredir ni física ni verbalmente a sus compañeros de trabajo, a sus directivos, a sus patrones y viceversa. Entonces, si en un trabajo sale herido, con un accidentado o enfermo, pero producto de una riña o intento de suicidio, por supuesto tampoco se considera como riesgo de trabajo. Y 5. Si el siniestro es resultado de un delito intencional de que fue responsable de trabajo asegurado, es decir, lo hizo a propósito, pues tampoco va a considerarse como un riesgo de trabajo. Y en todos estos casos, por supuesto, va a haber un accidente, va a haber una enfermedad, sí se le va a atender al trabajador, pero no va a ser como producto de un riesgo de trabajo, sino se le va a atender como una rama de enfermedad, la segunda rama que vamos a ver más adelante, la rama de enfermedad sin maternidad, es decir, como una enfermedad no profesional. Continuamos. Artículo 50. El asegurado que sufre un accidente o enfermedad para gozar de las prestaciones en dinero que se refiere a este capítulo deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos que determine el instituto, salvo cuando justifique la causa de no hacerlo. El instituto deberá dar aviso al patrón cuando califique de profesional algún accidente o enfermedad o en caso requerido con motivo de estos. Artículo 51. El patrón deberá dar aviso al instituto del accidente o enfermedad de trabajo en los términos que señala el reglamento respectivo. El trabajador, los beneficiarios del trabajador incapacitado o muerto o las personas que hagan de representarlos podrán denunciar inmediatamente al instituto el accidente o la enfermedad de trabajo que haya sufrido. El aviso también podrá hacerse de conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente, la que a su vez dará traslado del mismo al instituto. Artículo 53. El patrón que haya asegurado a sus trabajadores a su servicio contra riesgos de trabajo quedarán relevados en los términos de que señala esa ley del cumplimiento de las aplicaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo. Y aquí, ¿cuál es el análisis? Primero, ¿sí? Yo ya les había comentado en las páginas anteriores que para que se considere un accidente o una enfermedad, necesariamente el trabajador tiene que ir a atención médica al hospital o clínica del Seguro Social. Ahí el médico lo valora y ahí mismo le preguntará si fue un accidente de trabajo o cómo le sucedió. Si en la plática sale de que fue producto del trabajo, el doctor saca un formato. En ese formato lo llena con los datos generales del trabajador y pone que hay una posible comisión de riesgo de trabajo y enumera cómo fue el caso, cómo sucedió el accidente o la enfermedad. Le entrega ese formato al trabajador y el trabajador lo tiene que llevar a la empresa. La empresa tiene que poner en otra apartado del mismo formato un recuadro cuáles fueron las características, el evento, el suceso, que lo explique el patrón. Se le entrega al trabajador ya sellado y firmado y el trabajador lo lleva al Seguro Social. Un comité, se envía un comité y determina si es riesgo de trabajo o no. Si es riesgo de trabajo, se le notifica a la empresa que hubo un riesgo de trabajo. Y eso es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque va a incrementar, y eso lo vamos a ver más adelante, capítulos más adelante, las cuotas por concepto de riesgo de trabajo que se van a pagar al siguiente año. Claro, si se accidentara el trabajador
finalmente le dan una incapacidad, yo, patrón, ya no tengo que pagarle nada porque el Seguro Social le va a hacer el pago de sus incapacidades o la pensión o lo que amerite.